Bueno, la clase de hoy es de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC por sus siglas. Ustedes van a ver que estamos avanzando muy rápido en lo que son los temas de las UP, pero esto se debe a que en anatomía patológica la mayor cantidad de los temas o los temas más largos están en las últimas UP, por eso estamos yendo bastante rápido. Ustedes cualquier duda me consultan y ya saben que las clases permanecen cargadas al blog, así que las pueden volver a ver cuando quieran. Bueno, ahora sí, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Hacemos referencia a una entidad clínica, a veces definida como un conjunto de enfermedades o una enfermedad en sí, que se caracteriza por la obstrucción parcial o completa al flujo de aire de forma crónica. Esta obstrucción al flujo de aire, esta discapacidad pulmonar funcional, se expresa en la espirometría, que si recuerdan de segundo año en trabajo y tiempo libre, este es un estudio funcional que mide los distintos volúmenes pulmonares. En el caso de EPOC vamos a constatar una disminución del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, más conocido como el VEF sub 1, precisamente porque la obstrucción al flujo de aire hace que este aire se expire con menor velocidad, entonces el volumen expirado al primer segundo va a estar muy reducido. También vamos a encontrar una reducción de la capacidad vital forzada, o CVF, que nos habla de la suma de volumen inspiratorio y expiratorios máximos, mostrando la capacidad máxima de captar y expulsar el aire en condiciones forzadas. Y por último, que es lo que nos da el diagnóstico en realidad de EPOC, existe una reducción en la relación VEF sub 1 sobre CVF, o sea, del volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada. Lo que quiere decir esto es que si bien ambos se reducen, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo se reduce en mayor cuantía que la capacidad vital forzada y por ende existe una reducción de esta relación, que normalmente es mayor a 0,8 o al 80% y en los pacientes con EPOC es menor al 0,7 o 70%. Clínicamente se van a presentar con síntomas respiratorios persistentes, justamente al ser una enfermedad crónica, y en el laboratorio se suele constatar también una hipoxemia y una hipercapnia crónicas. Por otro lado, debido a que la principal causa de la generación de esta enfermedad es el tabaquismo y también la inhalación de contaminantes ambientales, en el EPOC suelen coexistir dos entidades que son la bronquitis crónica y el enfisema. La bronquitis crónica es una entidad que se define con criterios clínicos, mientras que el enfisema es una entidad que se define con criterios anatomopatológicos. En los pacientes fumadores con EPOC o en los pacientes con inhalación crónica de contaminantes ambientales suelen coexistir ambas entidades. Pero existen ciertas situaciones en las cuales se pueden presentar de forma solitaria y por eso es importante que nosotros conozcamos las diferencias y qué es lo que se corresponde con cada una de ellas. En general, la que puede presentarse de forma solitaria es el enfisema y se produce por un déficit de una enzima que es la alfa-1 antitripsina. Ahora vamos a ir desarrollando en detalle cada uno de todos estos aspectos que resumimos a modo de introducción en esta diapositiva. Comenzando por la bronquitis crónica, entonces dijimos que es una entidad que se define desde un punto de vista clínico. ¿Cuál es este parámetro clínico para decir estamos frente a una bronquitis crónica? Es una tos persistente con expectoraciones y una tos productiva casi todos los días durante al menos 3 meses al año por 2 o más años consecutivos. ¿Por qué se produce la bronquitis crónica? La bronquitis crónica es una patología que es multifactorial, es decir, que no hay una única causa, sino que hay diversos determinantes que generan su constitución. El principal por lejos va a ser el tabaquismo, pero también pueden influir contaminantes ambientales, infecciones respiratorias pasadas y algunos factores genéticos. Contaminantes ambientales y el cigarrillo actúan como químicos e irritantes para la mucosa respiratoria, lo que conduce a una mayor secreción mucosa. Además, el mismo cigarrillo genera una disminución de la movilidad de los cilios.
También produce por estimulación vagal broncoconstricción, induce a la hipertrofia y a la hiperplasia de las glándulas secretoras de moco y las células de Glovet, que también secretan moco a nivel de las vías aéreas más chiquitas que no tienen glándulas mucosas. Tanto la broncoconstricción, que implica la contracción del músculo liso que forma parte de la pared de los bronquios, sumado a el aumento de la secreción mucosa, contribuyen a la obstrucción. Y a su vez, la disminución en la movilidad de los cilios contribuye a que el moco no fluya, se estanque, se generen tapones mucosos y eso también favorezca a la aparición de infecciones que retroalimentan este proceso porque a su vez generan una mayor producción de moco. Y en estos casos puede que la expectoración, además de ser productiva con moco, se vuelva purulenta, ¿sí? Que es un cambio al cual hay que prestar atención porque puede ser que en ese caso el paciente que cambia esa característica del esputo requiera de un tratamiento antibiótico por esa infección agregada. A su vez, las infecciones respiratorias, como les decía, también pueden ser un factor que contribuya a la aparición de la bronquitis crónica porque muchas veces generan secuelas que predisponen a la bronquitis crónica. En general, pueden afectar también a los cilios y la constitución de la pared. Y en cuanto a los factores genéticos, existe cierta tendencia familiar genética que no está muy bien definida, es decir, no hay un gen en particular que se sepa que aumenta el riesgo, pero sí se sabe que por ahí si tenés familiares de primer grado con EPOC, con bronquitis crónica, en realidad uno tiene el riesgo aumentado, siempre y cuando obviamente fume o tenga una gran exposición a contaminantes ambientales. Algunos de los contaminantes ambientales, como para que sepan nombrar, son el dióxido de azufre o el dióxido de nitrógeno. Morfológicamente, que vamos a observar a la macroscopía, vamos a encontrar a la pared bronquial engrosada, ¿sí? Con un aumento del diámetro de la pared, hiperémica, justamente por la inflamación, y edematosa. Las luces de los bronquios y de los bronquiolos pueden estar obstruidas de forma parcial o completa por tapones mucosos y por exudados purulentos cuando haya una infección sobreagregada, es decir, purulentos cuando haya infección. Microscópicamente, a nivel de las vías aéreas de mayor diámetro, existe un aumento del índice de Reid, que esto es muy importante. Es decir, que existe un aumento en la relación entre el espesor de las glándulas mucosas y el espesor de la pared bronquial. Normalmente, el espesor de las glándulas mucosas no supera el 40% del espesor de la pared bronquial completa, total. Pero justamente frente a la hipertrofia y a la hiperplasia de las glándulas mucosas inducidas por el tabaco, o en realidad por los químicos del humo del cigarrillo, existe un aumento del espesor de las glándulas mucosas en relación con el espesor de la pared total que va a ser mayor al 40%. Y esto es lo que se denomina índice de Reid aumentado. También vamos a encontrar un infiltrado monomorfonuclear a nivel de la submucosa y puede aparecer en algunos casos metaplasia y displasia del epitelio en relación con la irritación crónica generada por el humo del cigarrillo o también en algunos casos por los contaminantes ambientales. Pero es algo que obviamente no correspondería a cualquier bronquitis crónica, sino que solo en algunos casos, como incluso también puede aparecer un carcinoma. Por otro lado, a nivel de las vías aéreas de menor diámetro, existe hiperplasia de las células caliciformes, que también son llamadas células de Glovet, que también son secretoras de moco. Por ende, los tapones mucosos sí van a estar tanto a nivel de la vía aérea de mayor como de menor diámetro, solo que el moco es producido por distintas estructuras. En el caso de las vías aéreas de mayor diámetro, los tapones de moco están producidos justamente por estas glándulas mucosas que están hipertrofiadas e hiperplásicas, y a nivel de las vías aéreas de menor diámetro por las células de Glovet. También a este nivel vamos a encontrar fibrosis intraluminal y peribronquial como consecuencia de la inflamación crónica.
todo lo cual contribuye a su vez a la obstrucción junto con los tapones mucosos y junto con la broncoconstricción. En cuanto a la clínica, obviamente lo principal es justamente el parámetro clínico que le da diagnóstico a la bronquitis crónica, que es la tos productiva. Esta tos productiva, ¿por qué se va a producir? Justamente porque hay un aumento de la secreción de moco, hay un acortamiento y disminución del movimiento de los cilios, todo lo cual hace que ese moco se acumule, ¿sí? Se estanque, genere estos tapones mucosos que obstruyen a los bronquios y a los bronquiolos y se genere esa necesidad de liberar la vía aérea, ¿sí? Y se produzca la tos productiva. Es característico que esta tos empeore durante los meses de invierno, en general porque existen infecciones respiratorias sobreagregadas que provocan una reagudización del EPOC y también porque el mismo frío puede contribuir a la disminución del movimiento de los cilios. En cuanto a la disnea, en general en los pacientes que tienen puramente bronquitis crónica, lo cual es muy raro, la disnea es leve de forma inicial. Obviamente se agrava con el ejercicio porque existe una mayor demanda de oxígeno por parte de los músculos, pero es un síntoma que es más característico del enfisema. Obviamente, como dijimos, en general los pacientes fumadores tienen coexistencia tanto de enfisema como de bronquitis crónica, entonces la disnea sí va a ser algo común. Pero si existiese solo bronquitis crónica, es algo que se produce generalmente en enfermedad avanzada y no es un síntoma tan clásico de su inicio. Por otro lado, la obstrucción bronquial genera a nivel de la auscultación pulmonar ruidos agregados como las sibilancias y los roncus, que van a ser aislados y difusos en los campos pulmonares. Se producen obviamente por el paso del aire por una vía obstruida, por una vía de un diámetro reducido. Los roncus por una reducción de la vía de gran tamaño o de gran diámetro y las sibilancias por una disminución del diámetro de la vía de menor diámetro. En cuanto a la facie, se dice que la facie de la bronquitis crónica es el blue bloater o la facie abotagada azul, que se debe a la cianosis y al edema, y en general son también pacientes con un aumento del peso. La cianosis se debe justamente a la menor llegada de oxígeno a los alveolos como consecuencia de la obstrucción. El edema en general se produce por una enfermedad cardíaca generada por el EPOC, que es lo que vamos a ver después como cor pulmonale, y nos sirve esta facie para distinguir a la bronquitis crónica del enfisema aislado, ya que los pacientes enfisematosos tienen una facie de pink puffer o soplador rosado. En general tienen una disminución del peso, no se encuentran cianóticos sino que se encuentran rosados y tienen característicamente la boca en forma de como si estuvieran soplando, como si estuvieran silbando. Ahora sí, por otro lado, tenemos al enfisema pulmonar, que es una entidad, como dijimos, que se define desde un punto de vista morfológico, desde un punto de vista de la anatomía patológica, a diferencia de la bronquitis crónica, que se define desde un punto de vista clínico. ¿Cuál es este criterio morfológico que nos dice estamos frente a un enfisema pulmonar? Es la presencia de una combinación de dilatación permanente de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales, es decir, todo lo que se encuentra después de los bronquiolos terminales va a estar dilatado. ¿Cuáles son estas estructuras? Son los acinos o lobulillos, constituidos por los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los alvéolos, y la destrucción de las paredes de estos espacios aéreos dilatados. Entonces hay una dilatación permanente junto con una destrucción de sus paredes. Ese es el criterio morfológico. ¿Cómo se produce el enfisema pulmonar? ¿Cuál es su etiopatogenia? Los factores etiológicos que están implicados en el enfisema son los mismos en general que están implicados en la bronquitis crónica. Pero a esto también se agrega el déficit de una enzima, como les comentaba, que es la alfa-1 antitripsina.
Este déficit de esta enzima puede generar enfisema aún en pacientes no fumadores. Es decir, que se podría presentar un enfisema pulmonar de forma aislada, sin bronquitis crónica, en pacientes no fumadores, en pacientes no expuestos a contaminantes ambientales que lo único que tienen es un déficit de esta enzima. Obviamente que si uno fuma o si uno tiene una exposición a contaminantes ambientales y encima tiene un déficit de alfa-1-antitripsina, esta producción de enfermedad pulmonar obstructiva crónica se va a producir de forma más temprana. Entonces, eso en cuanto a los factores determinantes, los factores etiológicos implicados en el desarrollo del enfisema. Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo por el cual se produce esta destrucción de la pared alveolar? Esto va a depender de un desequilibrio entre la actividad de las proteasas y la actividad de las antiproteasas. Las proteasas son enzimas generalmente producidas por los neutrófilos o por los macrófagos, que lo que hacen es destruir o desintegrar las proteínas que constituyen a la pared de los alvéolos y la pared del resto de las estructuras de los acinos. Dentro de estas proteasas cobra mayor relevancia una en particular, que es la elastasa o serina elastasa, que es producida por los neutrófilos y también por los macrófagos, y que justamente en los pacientes fumadores tiene una mayor actividad precisamente porque tienen un mayor infiltrado de neutrófilos. Este infiltrado de neutrófilos es incluso 10 veces mayor al de las personas no fumadoras. Por ende, este mayor infiltrado de neutrófilos conlleva una mayor producción de la proteasa y por ende una mayor actividad de degradación de la pared de los acinos. Por otro lado, las antiproteasas lo que hacen es contrarrestar precisamente la actividad de las proteasas y por ende una disminución de la actividad de las antiproteasas conllevará a la destrucción de la pared alveolar. La principal antiproteasa es la alfa-1-antitripsina. Esta es una glicoproteína que es producida por el hígado. Una disminución en su actividad puede ser de causa genética o adquirida. La causa adquirida es precisamente el oxidante de humo del cigarrillo y por ende el cigarrillo no solo aumentaría la actividad de las proteasas, sino que disminuiría también la actividad de las antiproteasas, generando obviamente la destrucción alveolar. Pero por otro lado, como dijimos, existen enfisemas en no fumadores y se debe precisamente a una disminución, una deficiencia de la alfa-1-antitripsina, pero de forma genética. Como consecuencia de la herencia de ciertos alelos para el gen que codifica a la alfa-1-antitripsina, se puede tener una deficiencia de la actividad de la alfa-1-antitripsina, puede haber una carencia parcial o una carencia absoluta de la misma. En las imágenes hacia la derecha tenemos cómo los neutrófilos liberan sus gránulos con las proteasas, como la serina elastasa, que generan la destrucción de los alvéolos. Y abajo vemos cómo están los espacios aéreos dilatados y las paredes de los distintos alvéolos se fusionan entre sí y lo que hacen es disminuir la superficie de la barrera alvéolo capilar, justamente porque al fusionarse las paredes existe una menor superficie de contacto con los capilares y eso iría en detrimento del intercambio gaseoso. El enfisema pulmonar puede clasificarse morfológicamente dependiendo de la porción del acino principalmente afectada. Según este criterio, tenemos al enfisema centrolobulillar, al enfisema paraseptal, el enfisema panacinar y el enfisema irregular. La forma más frecuente, según el libro Mohan, es la forma irregular y según otras bibliografías, las cuales no incluyen al enfisema irregular como un tipo o como una forma clasificatoria, se dice que la forma más frecuente en fumadores es la centrolobulillar. Y esto sería debido a que el humo del cigarrillo llegaría solo a las partes proximales de los acinos o de los lobulillos,
y no hasta el fondo. Entonces se verían afectadas las primeras porciones del lobulillo. En cuanto a las porciones pulmonares afectadas, ¿sí? No a la porción del acino, sino a la del pulmón en forma macroscópica, las que se afectan con mayor frecuencia son las superiores. El enfisema panacinar suele afectar a los sujetos que tienen déficit de alfa-1 antitripsina, precisamente porque se afecta todo el acino por igual, porque hay una destrucción casi completa, les diría. Y la porción pulmonar con mayor frecuencia comprometida es la inferior, a diferencia de la causada por el tabaquismo. Por otro lado, el enfisema paraseptal en general es causa de neumotórax por la gran cercanía de la parte afectada del acino con la pleura. Entonces, ese acino dilatado puede terminar por romperse y que el aire pase a la cavidad pleural generando un neumotórax, es decir, la presencia de aire anómala dentro de la cavidad pleural. Y finalmente existe una quinta forma que no está representada acá, pero que sí está en el libro, ¿sí? En el MOHAM, que se trata de una forma mixta, en la cual se combinarían distintos tipos de enfisema y que en general es una forma grave. Ahora sí, la morfología, macroscópicamente los pulmones van a estar aumentados de tamaño, voluminosos, pálidos. Los límites pulmonares van a ser redondeados. En los casos leves va a haber dilatación de espacios aéreos que solo van a ser visibles con la lupa, lo cual dejaría de ser macroscópico, ¿no es cierto? Y en los casos avanzados podemos encontrar estructuras que sobresalen hacia afuera desde la superficie de los pulmones, que es lo que vemos en esta imagen, ¿sí? Estas estructuras son las bullas subpleurales y las vesículas enfisematosas pulmonares. Las bullas subpleurales se denominan estructuras llenas de aire, que son semejantes a quistes o a burbujas que miden más de 1 centímetro de diámetro y que se forman o se constituyen como consecuencia de la ruptura de los alvéolos adyacentes. Se rompen los alvéolos y se generan estas estructuras llenas de aire, que en realidad es como la confluencia de varios alvéolos entre los cuales se les rompieron las paredes, ¿no? Y por otro lado, las vesículas enfisematosas pulmonares se constituyen por la acumulación de aire que se forma por la ruptura de los alvéolos hacia el tejido intersticial subpleural. Y esta es la causa más frecuente de neumotórax espontáneo. Como les decía, esto va a ser más frecuente en los pacientes que tienen un enfisema paraseptal. Microscópicamente vamos a ver distensión de los espacios aéreos, adelgazamiento, estiramiento y destrucción de las paredes de los mismos en la parte del acino comprometida, ya sea el bronquiolo respiratorio, conducto alveolar o saco alveolar. Recordemos que en el enfisema centrolobulillar están afectados principalmente las paredes de los bronquiolos respiratorios, en el paraseptal principalmente conductos alveolares y alvéolos, en el panacinar todo, justamente porque pan significa completo o total. Y en el irregular también algunos bronquiolos respiratorios, algunos conductos alveolares, algunos alvéolos de forma parcheada e irregular. Las bullas y las vesículas enfisematosas que podíamos ver de forma macroscópica presentan a nivel de sus paredes fibrosis e inflamación crónica. Y obviamente que a nivel bronquial y bronquiolar podemos encontrar cambios compatibles con bronquitis crónica si se trata de un EPOC combinado, ¿sí? Que es lo más frecuente, como les decía. En la imagen microscópica de acá tenemos una imagen control de un paciente sin EPOC y una imagen de un paciente con exposición al humo de tabaco, por ende con EPOC. Vean cómo los espacios aéreos están dilatados, las paredes están más adelgazadas, algunas de las paredes están rotas y confluyen los distintos alvéolos. En cuanto a la clínica del enfisema, lo principal es la disnea, es una disnea progresiva, es decir, que se va agravando a lo largo del tiempo.
Eso es algo importante del EPOC. En general es una enfermedad que es progresiva, porque en general los pacientes no cesan el hábito tabáquico y la enfermedad va progresando y los síntomas por ende también. Esta disnea también se agrava con los esfuerzos e implica el uso de músculos accesorios, o sea, la dificultad respiratoria es tanta que los pacientes requieren uso de músculos accesorios para poder respirar. La tos en general es no productiva y no es tan común como en la bronquitis crónica, excepto, como decíamos, de que se presenten en asociación ambas patologías, que es lo más frecuente en los pacientes fumadores. En cuanto a la facie de estos pacientes, a diferencia del blue bloater de la bronquitis crónica, en este caso tenemos al pink puffer, que es el soplador rosado. Estos pacientes están rosados porque en realidad llegan a oxigenar su sangre, pero exhalan de forma muy lenta, evitando el colapso de la vía aérea, y por eso lo hacen con los labios así en forma de pico, como soplando o silbando. Y además son pacientes que en general están caquécticos, o sea, tienen pérdida de peso por la gran energía que se consume en cada respiración. También suelen tener un tórax en tonel, es decir, un aumento de los diámetros del tórax, principalmente del diámetro anteroposterior y también del diámetro cefalocaudal. Y esto se produce por el atrapamiento de aire. Este atrapamiento de aire también va a generar en el examen físico que a la percusión encontremos un tórax hiperresonante, también conocido como hipersonoro o incluso a veces timpánico, y a la auscultación puede haber una disminución de los ruidos normales, es decir, una disminución del murmullo vesicular justamente por este atrapamiento de aire. En cuanto a las complicaciones, tanto de la bronquitis crónica como del enfisema, en realidad del EPOC en general, tenemos a la insuficiencia respiratoria y al cor pulmonale como los dos principales. La insuficiencia respiratoria se produce por un lado porque la obstrucción al flujo en la bronquitis crónica hace que llegue una menor cantidad de aire a los espacios en donde se produce el intercambio gaseoso, es decir, a nivel de los alvéolos. Y por otro lado también porque en el enfisema tenemos una disminución de la superficie de intercambio gaseoso por la destrucción de las paredes y esa confluencia que se da entre los distintos alvéolos. Como consecuencia de esta menor capacidad en el intercambio gaseoso, se va a acumular dióxido de carbono a nivel sanguíneo y va a reducir la presión parcial de oxígeno. Es decir, que se va a generar hipoxemia, que se define como una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, e hipercapnia, que es una presión parcial de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio. Esto sería en el contexto de una insuficiencia respiratoria aguda, que en general también se puede acompañar de trastornos del ácido base, ¿sí? Se va a generar una acidosis respiratoria justamente por toda esta acumulación de dióxido de carbono. Pero estos pacientes de forma crónica tienen saturaciones de oxígeno un poco más bajas de lo normal y también tienen mayores presiones parciales de dióxido de carbono que la gente no fumadora o que la gente que no tiene EPOC. Y es importante saber eso porque al momento de corregirlo, al momento de corregir una hipoxemia en los pacientes EPOC, no hay que llevarlos a los valores normales de cualquier persona, sino que hay que dejarlos un poco hipoxémicos porque esto podría causar una inhibición del centro respiratorio. Normalmente la acumulación de dióxido de carbono es lo que nos estimula la respiración, pero en estos pacientes, al tenerlas aumentadas de forma crónica a la presión de dióxido de carbono, lo que estimula a la respiración es la presión baja de oxígeno. Si nosotros le corregimos demasiado el oxígeno, se inhibe ese estímulo sobre el centro respiratorio y se puede agravar la insuficiencia respiratoria. Le podemos dar incluso un paro respiratorio. Por otro lado, el cor pulmonale o corazón pulmonar es una insuficiencia cardíaca
causada por el EPOC. ¿Cómo es que se produce esta patología? La menor ventilación de los alvéolos y la disminución del intercambio gaseoso a nivel de los mismos hacen que los capilares que los perfunden se contraigan, justamente porque la hipoxemia es un estímulo para esa vasoconstricción. Esto normalmente constituye un mecanismo de adaptación que hace que los alvéolos menos ventilados hagan que la vasoconstricción de esos capilares, o sea, esa sangre fluya hacia otros capilares que perfundan alvéolos mejor ventilados y de esa forma optimizar la oxigenación de la sangre. Pero en el caso, por ejemplo, del enfisema pulmonar o la bronquitis crónica, o en realidad en ambos, en el EPOC en general, esta mala ventilación de los alvéolos es algo bastante global, es decir, que afecta a una gran parte de los pulmones. Y por ende existe una vasoconstricción excesiva del lecho pulmonar. Esta gran vasoconstricción o esta vasoconstricción tan generalizada actúa aumentando la resistencia de este lecho y por ende aumentando la demanda hacia las cavidades derechas. O sea, las cavidades derechas tienen que generar una fuerza mayor para poder vencer esa resistencia del lecho pulmonar vasocontraído. Imagínenselo como en la hipertensión arterial con la insuficiencia cardíaca izquierda. El aumento de la resistencia a nivel de la aorta hace que las cavidades izquierdas requieran una mayor fuerza para poder vencer esa resistencia, se hipertrofien, esa hipertrofia después termine en dilatación y en una insuficiencia de ese corazón para poder vencer esa resistencia e impulsar la sangre. Lo mismo sucedería a este nivel dentro de los que son las cavidades derechas. Ese aumento en la demanda de fuerza por un aumento de la resistencia a nivel del lecho pulmonar genera hipertrofia de las cavidades derechas, que finalmente culmina en dilatación de las mismas y en una insuficiencia cardíaca derecha. Esta insuficiencia cardíaca derecha se va a manifestar con edemas periféricos, generalmente a nivel de los miembros, hepatomegalia por una hepatomegalia congestiva, es decir, hay un aumento de la retención de sangre a ese nivel. También va a haber un reflujo hepatoyugular, una ingurgitación yugular, todos síntomas de lo que se denomina una insuficiencia cardíaca derecha. Esta insuficiencia cardíaca derecha puede obviamente a su vez después terminar en una insuficiencia cardíaca izquierda y por ende una insuficiencia cardíaca global. Todo esto lo vamos a entender mejor cuando veamos insuficiencia cardíaca que está en una de las últimas UPs. Para el diagnóstico es imprescindible la espirometría porque es la que confirma la obstrucción al flujo de aire. Esta se debe realizar de 10 a 15 minutos después de administrar un broncodilatador, ¿sí? Que es el salbutamol, 400 microgramos, o 30 a 45 minutos después de administrar 160 microgramos de bromuro de hiperatropio. Uno es un agonista beta-2 adrenérgico, el salbutamol, y otro es un antagonista muscarínico. Como les decía anteriormente, lo que vamos a encontrar en la espirometría es una reducción de el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y de la capacidad vital funcional, pero va a ser mayor la reducción del volumen expiratorio forzado en el primer segundo que de la capacidad vital funcional y por ende hay una reducción del cociente BEF1 CBF que va a ser menor al 0,7 o al 70%. Y esta reducción del cociente es la que nos da el diagnóstico. También este estudio es pronóstico, así que debería repetirse a lo largo de la evolución de la enfermedad, porque como les decía, es una enfermedad que suele progresar bastante. Por otro lado, ante un paciente que se presente con esta clínica, siempre vamos a solicitar una radiografía de tórax para ver si hay algo agudo, ¿sí? Si hay una infección agregada. Y en general lo que vamos a observar en un paciente con EPOC, principalmente los que tienen enfisema pulmonar, vamos a tener un aumento de los diámetros del tórax, como les decía, principalmente del anteroposterior, pero también del caudo cefálico.
También existe un aumento del diámetro de los espacios intercostales como consecuencia también del atrapamiento de aire y de que las costillas van a estar más horizontalizadas. También vamos a encontrar un aplanamiento del diafragma, que normalmente tiene una figura más curva, en este caso va a estar totalmente llano. Vamos a encontrar hiperlucidez, justamente también por la presencia de aire, es decir, que los pulmones van a estar más negros de lo normal. Y a nivel del corazón, esto variará dependiendo de si hay o no un cor pulmonar. En general, los pacientes con enfisema que todavía no desarrollaron un cor pulmonar presentan un corazón pequeño, en gota, ¿sí? Como alargado, justamente por la compresión que ejerce la gran acumulación de aire a nivel de los pulmones. Mientras que en los pacientes que ya desarrollaron una insuficiencia cardíaca, el corazón suele estar aumentado de tamaño a expensas de las cavidades derechas por la dilatación del mismo. Por último, si solicitásemos un laboratorio en el contexto agudo de una infección, obviamente podríamos tener una alteración de los glóbulos blancos, en general una leucocitosis con desviación hacia la izquierda, si estamos hablando de una sobreinfección bacteriana. También podemos encontrar alteraciones a nivel de la gasometría arterial y del estado ácido-base. En la insuficiencia respiratoria aguda, como les decía, vamos a encontrar una hipoxemia con hipercapnia y una acidosis respiratoria, la cual se va a caracterizar por una disminución del pH, un aumento de la concentración de dióxido de carbono y el bicarbonato va a estar normal o levemente aumentado en forma compensatoria. En cuanto a un dosaje etiológico que se podría hacer es la alfa-1 antitripsina en aquellos pacientes en los cuales se desarrolla un enfisema o un EPOC y que no tienen antecedentes de tabaquismo o que el tabaquismo es de pocos cigarrillos día o de muy pocos años de evolución. Podríamos sospechar un déficit de esta enzima y se podría dosar. En cuanto al tratamiento, como siempre les digo, ustedes no es necesario que lo sepan, pero bueno, yo se los doy como para que les quede una base para cuando tengan las materias clínicas a partir del año que viene. Sepan que lo más importante en el EPOC es el cese tabáquico, ¿sí? Es lo que más va a cambiar el pronóstico de estos pacientes. Se puede intervenir ya sea con terapia, con psicólogos o incluso con terapias farmacológicas, con, por ejemplo, bupropión, que es un antidepresivo, o vareniclina. Por otro lado, también dentro del tratamiento no farmacológico existe la rehabilitación respiratoria, que es un programa de ejercicios de 6 a 12 semanas, en los cuales se ejercita la resistencia, se ejercita la fuerza muscular, se entrenan los músculos respiratorios, etcétera, como para ayudar a la sintomatología fundamentalmente. Es muy importante tener en cuenta la vacunación anual contra la gripe y la vacunación contra neumococo. Los pacientes con EPOC son grupos de riesgo que entran dentro del calendario de vacunación nacional para estas vacunas. Y la educación para el paciente es fundamental respecto de lo que implica la enfermedad, de el papel que cumple el cigarrillo en la patogenia de la enfermedad, de los beneficios de dejarlo y fundamentalmente también de cómo es el tratamiento farmacológico, cómo se utilizan los PAF o los nebulizadores. Para el tratamiento farmacológico, estas son las distintas opciones de tratamiento. En general se hace dependiendo de la gravedad de los síntomas. Se pueden utilizar los SABA, que son los agonistas beta-adrenérgicos de acción corta. Justamente la sigla es por el acrónimo en inglés. Después se encuentran los SAMA, que son los agonistas muscarínicos de acción corta, los LABA, que son los agonistas beta-adrenérgicos de acción prolongada, los LAMA, que son los antagonistas muscarínicos de acción prolongada, y después también aparecen lo que son las combinaciones. LABA más LAMA, LABA más glucocorticoide inhalado, LABA más LAMA más glucocorticoide inhalado. Acá vemos un cuadrito en el cual, dependiendo del riesgo de exacerbaciones y de la gravedad de los síntomas de los pacientes, se los clasifica en distintos grupos. Existe un grupo A, B, C y D, los cuales tienen tratamientos distintos.
El riesgo de exacerbaciones es bajo cuando hay menos de 2 exacerbaciones por año y es alto cuando hay más de 2 exacerbaciones por año o hay un antecedente de una hospitalización por una exacerbación, es decir, que fue una exacerbación grave. En cuanto a la gravedad de los síntomas, esta se va a evaluar por medio de distintas escalas como la CAT o la MMRC. Para que se den idea, algunos de los parámetros que se evalúa es la tos, la mucosidad, la presentación de una sensación opresiva a nivel del pecho, la aparición de disnea durante la subida de una pendiente o un tramo de escaleras, la limitación para realizar actividades domésticas o para salir de la casa a realizar algo fuera de la casa, cómo duerme el paciente y la energía que tiene. Entonces esos son parámetros que se evalúan y que se les pone un puntaje para determinar el grupo y por ende el tratamiento. En los pacientes del grupo A, que tienen síntomas leves y tienen bajo riesgo de exacerbaciones, se utiliza un broncodilatador que puede ser de acción corta en aquellos que tienen disnea de forma esporádica, entonces utilizan el broncodilatador en ese momento, mientras que en el resto de los pacientes, los que tienen un poco más de disnea más frecuente, se utilizan los de acción prolongada. Es decir, que se puede utilizar un SABA, ¿sí? O un SAMA, un LABA o un LAMA, ¿sí? Cualquiera de esos. Lo más frecuente es que en estos pacientes se utilice algún agonista beta-adrenérgico. Por ejemplo, el salbutamol de acción corta o el formoterol o salmeterol de acción prolongada. Ya en el grupo B, que son pacientes con síntomas un poco más graves, pero siguen teniendo bajo riesgo de exacerbación, se utiliza un broncodilatador, ahora sí, de acción prolongada sí o sí, ya sea un LABA, como el formoterol o el salmeterol, o un LAMA, como el tiotropio. En el grupo C se utiliza también un broncodilatador de acción prolongada, pero en este caso es preferible usar LAMA, porque tienen un mayor efecto en el control de las exacerbaciones, o sea, previene las exacerbaciones. Y justamente los del grupo C tienen síntomas leves, pero tienen alto riesgo de exacerbaciones. Y por último, en el grupo D, aquellos pacientes que tienen síntomas graves y tienen alto riesgo de exacerbaciones, se va a utilizar en general una combinación de LAMA más LABA, aunque también puede probarse de utilizar solo LAMA. O también otra posibilidad es la de el LABA con el glucocorticoide inhalado. Algo que surgió recientemente es que el glucocorticoide es efectivo en aquellos pacientes que tienen una eosinofilia, es decir, que tienen un recuento de eosinófilos en sangre mayor a 300 por microlitro. Por eso también es importante hacer un hemograma en los pacientes con EPOC, porque puede condicionar ese análisis el tratamiento que hagamos. En resumen, sepamos que los antimuscarínicos son más importantes o más eficientes en evitar las exacerbaciones, y los beta-adrenérgicos son más eficientes en controlar los síntomas. Entonces, más o menos con eso se va manejando. Y el corticoide es efectivo, como les decía, en aquellos pacientes que muestran eosinofilia. Por otro lado, aparte de los broncodilatadores y de los corticoides, los pacientes con una exacerbación pueden llegar a requerir un antibiótico en caso de que estemos frente a una sobreinfección bacteriana. En general también se les administra glucocorticoide por vía oral, ya no de forma inhalada, sino que en forma de pastillas. En general se utiliza la prednisona, 40 miligramos día por 5 días. Y en caso de requerirse, se puede administrar oxígeno por medio de una mascarilla, y en los pacientes que ya tengan una acidosis respiratoria profunda, que tengan grave disnea con signos de fatiga muscular respiratoria o síntomas de aumento del trabajo respiratorio, como el uso de los músculos accesorios, los movimientos paradójicos del diafragma y la contracción del espacio intercostal, o sea, la aparición de tiraje.
o aquellos cuya hipoxemia no se resuelve con la oxigenoterapia van a requerir de ventilación, ya sea ventilación no invasiva o invasiva, dependiendo de los pacientes y dependiendo de la disponibilidad, y por ende van a ser pacientes que en general van a tener que internarse o al menos quedarse en la parte de la guardia que se denomina shock room, en la cual tenemos todo para poder controlar a los pacientes. A modo de resumen, para que no se mezclen, lo más importante es que dejen de fumar aquellos que fumen. En los pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina se puede plantear un reemplazo de esta enzima, lo cual supongo yo que es muy caro. Para el control de los síntomas se suelen usar los broncodilatadores, en algunos casos los glucocorticoides inhalados, cuando existe eosinofilia. Recuerden que los beta-adrenérgicos son mejores para el control de los síntomas y los antimuscarínicos son mejores para el control de la prevención de las exacerbaciones. Y en el momento de las exacerbaciones suele haber infección, por lo cual se dan antibióticos. También suelen darse glucocorticoides orales y como terapia de sostén muchas veces se requiere de una oxigenoterapia por medio de cánulas, por medio de mascarillas o incluso también a veces se les pone con una misma nebulización. En general esos broncodilatadores que yo les nombré anteriormente se pueden dar con PAF o con nebu, en la guardia se suele hacer con una nebulización. Y en aquellos pacientes muy fatigados o muy graves se puede llegar a requerir de la ventilación no invasiva o la ventilación invasiva y la internación de los pacientes. Algo importante que no quiero que se olviden es que el objetivo de saturación de oxígeno en los pacientes de EPOC no es el mismo que en los pacientes normales o en los pacientes que no tienen este tipo de patología, sino que es menor. La saturación objetivo se encuentra entre el 88 y el 92%. Así que esto es algo importante por lo que les decía de la inhibición del centro respiratorio.